Bienvenidos, mi nombre es Marcelo Marconi, soy urólogo y andrólogo del Departamento de Urología de la Universidad Católica y a continuación les daré una breve introducción al tema del bajo deseo sexual masculino y andropausia. Tienen mi correo acá, cualquier duda les ruego me escriban y me pueden seguir en mi Instagram, donde también tengo varios videos que están relacionados con el tema y son muy explicativos para profesionales de la salud y para los pacientes. Recordar que el eje hipotálamo, hipófisis, testículo es preponderante, ¿no es cierto?, en todo el sistema reproductor y en la producción de testosterona. Recordar también, en el fondo, que este eje influye o está influido por múltiples factores externos, ¿no es cierto?, y muchos neurotransmisores, norepinefrina, dopamina, histamina, endorfinas, etcétera, y eso está involucrado en la secreción de la GnRH, que a su vez va a estimular a la FSH y LH, y recordar que la LH estimula la célula de Leydig para producir testosterona, y la FSH estimula la célula de Sertoli para producir espermatozoides. Y el feedback negativo es básicamente a través de la testosterona, pero más a través del estradiol. Por lo tanto, si yo doy mucha testosterona exógena, bloqueo el eje, y eso es muy importante recordarlo. La testosterona en general funciona o circula solo en un 2% en forma libre. El 98% circula ya sea ligada a albúmina o a la SHBG. La libre y la ligada albúmina, la que conocemos como testosterona biodisponible, pero la más importante al final es la total y la libre calculada. Con la edad, la cantidad o la producción de testosterona total va disminuyendo inexorablemente y la cantidad de SHBG aumenta, lo cual implica que con la edad el porcentaje de testosterona libre o la cantidad de testosterona libre también disminuye. Eso es algo fisiológico que ocurre con la edad. Ahora bien, existen en la práctica tres tipos de situaciones o condiciones de hipogonadismo. Lo que denominamos el hipogonadismo hipogonadotropo o falla central, en la cual la testosterona está baja, secundario a que la LH es baja y hay una falla central de hipotálamo o hipófisis. El hipogonadismo hipergonadotropo, en el cual la testosterona está baja, pero la falla es testicular, lo cual implica que la LH está elevada porque esa hipófisis trata de estimular al testículo a producir más testosterona. Y el hipogonadismo inicio tardío o andropausia, que es una falla mixta, en la cual se produce menos testosterona, pero el hipotálamo hipófisis no es capaz de estimular extra a ese testículo para que produzca más testosterona. ¿Qué dicen las guías? Y nos vamos a basar un poco en las guías de la Sociedad Europea de Urología para el manejo del hipogonadismo, en particular del hipogonadismo inicio tardío o andropausia. ¿Qué es esto? Es un síndrome clínico y bioquímico asociado al avance de la edad, que se caracteriza por síntomas y baja testosterona, que debe estar bajo los niveles considerados normales para los adultos. Lo vamos a ver. En general, esta condición puede deteriorar la calidad de vida y afectar negativamente la morbimortalidad del paciente. Ahora, antiguamente hablábamos de prevalencias que eran gigantescas para esto, 30 o 40%, pero este, que es el estudio más grande, que es el European Male Aging Study, que estudió muy bien metodológicamente cuál es la prevalencia real de la andropausia en los hombres mayores de 40 años, llegó a la conclusión que en población general la prevalencia es de un 2.1%, es decir, de testosterona baja más síntomas. Por supuesto que en hombres obesos, diabéticos, con síndrome metabólico la prevalencia es mayor, pero en población general es un 2.1%, por lo tanto no es tan frecuente. ¿Cuáles son los síntomas predictores más importantes de hipogonadismo inicio tardío o andropausia? Disminución o ausencia de erecciones matinales, disfunción eréctil y disminución de las ideaciones sexuales o bajo deseo sexual. En general, las testosteronas en nanogramos por decilitro a los cuales aparecen los síntomas son: la disfunción eréctil aparece con testosterona totales bajas, bajo 230. El deseo sexual en general 244 y las erecciones matinales lo primero que desaparece con testosteronas bajo 320. Por lo tanto, si su paciente consulta en medicina familiar o en atención primaria con alguno de estos tres síntomas, uno o los tres, disminución de las erecciones matinales, disminución de la calidad de la erección y disminución del deseo sexual, la sugerencia es que pidan un examen de testosterona total, SHBG y albúmina entre las 7 y las 11 de la mañana. Deben pedir al menos 2 testosteronas totales separadas por ojalá mínimo 2 días. Sugiero también incluir en el panel de hormonas FSH, LH y prolactina para inmediatamente hacer el estudio completo y no estar nuevamente al paciente citándolo. En general, esto lo estudiamos nosotros hace algunos años,
la verdad es que de los hombres que vienen por bajo deseo, solo por bajo deseo, y ustedes los estudian, solo el 10% la causa es una testosterona baja. El 90% tiene exámenes normales, ¿ya? Y en general se atribuye más a factores psicológicos. Por lo tanto, si bien es cierto, uno tiende a pensar que todo hombre con bajo deseo el problema puede ser la testosterona, eso es cierto solo en el 10% de los casos. Son 3 los escenarios posibles de acuerdo a los valores de testosterona y presencia de síntomas. Uno es que el paciente tenga testosterona total entre 350 y 1000 nanogramos por decilitro. Eso es normal. Y si esa es la condición, los síntomas que tiene el paciente son secundarios a una disfunción eréctil por una disfunción endotelial o un bajo deseo por factores psicológicos o secundario a reacción adversa a fármacos, pero no es por la testosterona. Si está bajo 230 nanogramos por decilitro o el equivalente a 8 nanomoles por litro, está evidentemente baja y los síntomas son secundarios a una baja testosterona. Si está entre 230 y 350 lo denominamos zona gris y ahí la sugerencia es que con la SHBG y la albúmina calculen la testosterona libre. No se pide testosterona libre porque es muy poco confiable. Se saca en una página web, que es esta que está acá, y de ahí sacan un valor. Y de acuerdo a ese valor, que debe ser mayor a 63 picogramos por ml o 243 picomoles por litro, es el valor normal, pero siempre se calcula. Por favor, no la pida. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene efectivamente testosterona baja de acuerdo a los parámetros que vimos y los síntomas? ¿Cuál sería el beneficio de tratarlo con testosterona en los distintos factores? Lo vamos a ver. En general, en deseo responde muy bien. Hay mucho beneficio y nulo riesgo, por lo tanto, tiene un impacto muy positivo en el deseo sexual el uso de testosterona en pacientes con hipogonadismo inicio tardío. En función eréctil hay un beneficio, no es tan robusto, pero existe y el riesgo nuevamente es muy bajo. Pero recordar siempre que la disfunción eréctil es multifactorial. El hipogonadismo puede ser solo una de las variables, pero está el tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dislipidemia. Conversamos de esto en el fondo en la presentación que dimos hace poco. Desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, el tratamiento con testosterona es neutro, ni beneficia ni hay riesgo. Estoy hablando siempre en el contexto de pacientes que tienen hipogonadismo inicio tardío, testosterona baja más síntomas. El riesgo de fractura también es neutro y en función cognitiva el riesgo también es neutro. La próstata también, la próstata se satura con testosterona a muy baja testosterona plasmática. No hay riesgo de que si a estos pacientes le damos testosterona aumente el riesgo de cáncer de próstata o hiperplasia. Eso es un mito. Por lo tanto, se puede dar con seguridad. ¿Por qué? Porque la testosterona se satura, o sea, la próstata se satura con testosterona en niveles cercanos a los niveles de castración, 50 o 70 nanogramos por decilitro. De hecho, si fuera un factor de riesgo, en estos casos, ¿no es cierto?, donde hay un abuso de anabólicos gigantesco con altísimos niveles de testosterona, tendríamos en el fondo cáncer de próstata. Y la verdad es que ningún reporte lo reporta así. Por lo tanto, no hay riesgo de darle testosterona a los pacientes con andropausia. Por lo tanto, hay beneficios claros en deseo sexual y función eréctil y neutros en riesgo cardiovascular, función cognitiva, próstata y metabolismo óseo. Ahora, dentro de las alternativas que hay, básicamente en Chile está la cutánea, un gel o el depósito, que habitualmente recomendamos inyecciones cada 3 meses de un decanoato de testosterona. Pellets de mucosa en Chile no existen, desodorante tampoco. Las ventajas de la testosterona de depósito, inyectable, que se coloca cada 3 meses, por ejemplo, nombre comercial Nevido, es una buena adherencia y logra niveles altos y estables. Desventaja, tiene un índice un poquito leve mayor de policitemia, pero es manejable y es un poco viscosa, por lo tanto duele, y si quieren interrumpirla en forma rápida es más difícil. El gel tiene las ventajas que se puede interrumpir en forma rápida, no es doloroso, el costo la verdad es que al día de hoy es prácticamente igual entre gel e inyectable y pudiera tener menor frecuencia de policitemia, pero en general la absorción es más errática, puede haber transferencia a la pareja y eventualmente los niveles son un poco más bajos. El seguimiento recomendado es en general con tacto rectal, antígeno prostático y hematocrito y niveles de testosterona el primer año cada 3 meses y después anualmente. Muy importante, todos los pacientes con andropausia que van a usar testosterona van a bloquear permanentemente el eje, por lo tanto el tratamiento es de por vida y debe ser indicado idealmente por un especialista con experiencia. Y en segundo lugar produce infertilidad.
Eso el paciente lo tiene que tener muy claro. Si va a usar testosterona, a la larga va a producir infertilidad. Por lo tanto, no es poner una testosterona y pensar que con eso se va a recuperar. El tratamiento es permanente y produce infertilidad. Con esto terminamos. Los dejo invitados a seguirme en mi Instagram. Ahí hay muchos videos y me pueden contactar por ahí. Muchas gracias. Gracias a los presentadores por estos videos. La verdad es que esto es algo que muchas veces descuidamos y que, como decían antes, no lo consultan. Entonces es muy importante siempre hacer un recuerdo y tenerlo en mente para preguntarlo activamente a nuestros pacientes. Hay algunas preguntas del chat. Eh, Tenemos al doctor Palma con nosotros para responder algunas dudas. Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto, súper, gracias. Doctor, yo soy Sebastián Barriga, Nos también residente de preguntan, medicina familiar. Francisco, le hago yo las preguntas, ¿cierto? ya. Ya. Bueno, existen algunas preguntas se han ido resolviendo durante la presentación. Por ejemplo, se preguntó en algún momento si el índice de andrógeno libre sirve para algo en vez de solo tener testosterona total. Vimos que no era fiable, que era mejor calcularlo. Pero existen dudas respecto al abordaje desde la atención primaria, en el sentido de que, por ejemplo, exámenes como espermograma, exámenes como testosterona total no son disponibles. Existen dudas respecto al costo y finalmente qué paciente derivamos a un estudio mayor, o si existen departamentos de andrología en atención secundaria a nivel de servicio público. A ver, lamentablemente, claro, el espermiograma es un tema porque los exámenes de espermiograma en general se realizan en centros donde hay medicina reproductiva. En el Hospital San Borja está el IDIMI, que es un centro de fertilidad público, en donde a través del consultorio hay que mandar a los pacientes y a las parejas, ¿verdad?, a ginecología de cada uno de los hospitales, y de ahí estos hospitales envían a los pacientes a este centro prestador central. En general, un espermiograma por FONASA tiene cobertura y debería salir aproximadamente como unos 8.000 pesos, más o menos. Así que no es un examen extremadamente caro. Lo importante es que este espermiograma se realice en centros en donde hay medicina reproductiva, porque uno de los grandes problemas es que si este examen se realiza en centros donde no hay medicina reproductiva, la verdad que los espermiogramas tienen una calidad muy deficiente y el paciente pierde tiempo, pierde la ida en ir y también pierde la plata, ¿verdad?, de hacerse este espermiograma. Bien, Doc. Otra pregunta, es una pregunta respecto al uso de los ISRS respecto al manejo de eyaculación precoz. ¿Existe algún tiempo de recomendación de su tratamiento? En general, los fármacos para eyaculación precoz, cualquiera sea, yo en general parto con sertralina o con paroxetina, empiezan a hacer efecto la tercera semana de estar utilizándolo. Bien, por lo tanto, desde que tú partes con la sertralina hay que esperar 3 semanas para ver el efecto. Si parten con sertralina de 50 miligramos y no hay efecto, a la tercera semana se puede subir a sertralina de 100 miligramos. Bien, y como les expliqué también, ahora existe la posibilidad de la dapoxetina, que es un fármaco para el tratamiento de eyaculación precoz a demanda. El problema es que hay que entender bien a los pacientes, porque si es un paciente que está con mucha ansiedad y que la misma toma de la pastilla le va a generar una ansiedad, en general uno prefiere los fármacos de uso crónico más que los fármacos a demanda. Doctor, nos preguntan por los fitofármacos, si existe alguno que impacte los niveles de testosterona. Mira, en fitofármacos, a ver, primero las plantas tienen fitoestrógenos, así que hay que tener ojo con todos los preparados, ¿verdad?, que pueden estar publicitados, que van, entre paréntesis, mejorar la testosterona. No, la verdad es que no hay evidencia evidencia dura que uno pueda decir que uno de estos fármacos va a mejorar los niveles de testosterona. Al revés, yo sería cuidadoso por los fitoestrógenos.
En fertilidad sí, hay mucha evidencia. La Cochrane publicó el año 2019 que la utilización de antioxidantes, específicos antioxidantes, vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, L-carnitina, zinc, aumentan la probabilidad de embarazo de los pacientes que lo están utilizando. Eso solo lo utilizamos normalmente. En general, los pacientes con deseo de fertilidad, en general les damos, ¿verdad?, estos antioxidantes. Y hay en el mercado antioxidantes que mezclan todo esto y que se utilizan para mejorar las probabilidades de embarazo. Ya. Aquí viene una pregunta muy buena. Digamos, ¿qué otros síntomas en una persona mayor, además del bajo líbido, tienen un grado de evidencia consistente que se pueden deber a la baja testosterona? Súper buena pregunta. La disminución del deseo sexual es la primera. La segunda, disfunción eréctil. Menos concentración, cansancio, aumento de peso. Y ya viene más dislipidemia, resistencia a la insulina y obesidad. Acordémonos de algo, que en la medida que un paciente obeso tiene mayor cantidad de grasa, esa grasa aumenta la insulina y aumenta el estradiol. Tanto el aumento de la insulina como el estradiol disminuyen la producción de testosterona. Y al bajar la producción de testosterona, se produce más grasa. Entonces acá hay un círculo vicioso. Y el hipogonadismo inicio tardío, que afecta aproximadamente al 6% de los hombres, es parte también del síndrome metabólico. Por lo tanto, es muy común que en pacientes obesos ustedes vayan a encontrar testosterona en el límite inferior, pero el tratamiento no es poner testosterona. El tratamiento es hacer que estos pacientes bajen de peso y por lo tanto disminuir, ¿verdad?, los niveles de insulina y estradiol por la aromatización, y eso va a aumentar los niveles de testosterona circulante. Súper, súper buena pregunta. Ya, y hay otras preguntas que son más que nada para reiterar elementos igual mencionados. Por ejemplo, alguien nos pregunta si se pueden repetir los valores normales del espermiograma, y Sí. también nos preguntan si es reversible la vasectomía en humanos. A lo mejor quedó la imagen del león. Es que es para ser más entretenidas las presentaciones. Hay 4 elementos que hay que ver en un espermiograma. Que existan más de 15 millones de espermatozoides por ml, que la movilidad progresiva, o sea, lentos y rápidos, sea mayor del 32%, que exista más de un 58% de vivos y más de un 4% de formas perfectas. Acuérdense eso, un 4%. Si ustedes, ¿cómo sé que un laboratorio es de mala calidad? Porque me informan normalidades del 30%. Eso no existe. El hombre no tiene esas, eso. Hay otras, ¿cómo se llama?, especies que tienen muy parejo su calidad espermática. El hombre no. Solamente necesitamos tener un 4% de formas normales. ¿Bien? Luego de la vasectomía. La vasectomía como método anticonceptivo es un método anticonceptivo definitivo. Ese es el primer concepto. Nosotros estamos al debe a nivel mundial del punto de vista de vasectomía. Bien, principalmente mi opinión es que en medicina familiar en general son más bien en los consultorios las matronas quienes manejan los anticonceptivos. Bien, y la matrona está formada, ¿verdad?, a manejar la anticoncepción desde el punto de vista femenino. Actualmente hay un aumento del número de vasectomías en Chile, pero estamos muy al debe si nos comparamos con otros países de Latinoamérica y mucho más a nivel mundial. La reversión de una vasectomía ocurre aproximadamente el 3% de los pacientes que se hace una vasectomía solicita una reversión. La posibilidad de éxito de la reversión es del 90% si esa reversión se hace antes de los 10 años, pero como concepto, aunque el concepto de la vasectomía es que es un método anticonceptivo definitivo y hay que tomarlo así. Si un paciente se arrepintió, se puede revertir con un 90% de probabilidades de éxito. Muy bien. Y bueno, finalmente alguien menciona esta un poco disyuntiva de elegir un ISRS para eyaculación precoz, porque por otra parte podemos anular el deseo sexual. Sí, eso es un tema y un gran tema, pero acuérdense de algo, un paciente con eyaculación precoz, como les presenté, un paciente que está con niveles de ansiedad súper altos, con angustia, con miedo a nuevas parejas, con riesgo de disfunción eréctil. Por lo tanto, este fármaco lo va a ayudar
a todo el componente emocional, ¿verdad? De bajar la ansiedad y al mismo tiempo el control eyaculatorio. Hay que ver esta cuestión en un contexto. A mí me carga ver la eyaculación precoz como un hombre que actúa, que eyacula antes de lo que debería eyacular, porque el reloj no marca eso, ¿bien? Porque también depende en qué parte del mundo estemos. Si es que estamos en ciertos sectores del mundo donde la mujer puede no jugar un papel desde el punto de vista del placer sexual, eso en esas sociedades no hay eyaculación precoz. Bien, entonces depende también dónde estemos, dónde estamos ubicados. A la eyaculación precoz hay que verla en su totalidad, en su globalidad. Es verdad que los inhibidores de recaptación de serotonina pueden producir una disminución del deseo sexual, pero créanme que el problema de la eyaculación es mucho mayor que el problema que va a poder generar desde el punto de vista del deseo en ese paciente. Doctor, nos preguntan en mayores de 50 años si es recomendable prescribir aspirina en disfunción eréctil. No tiene ningún efecto, la verdad, en disfunción. Primero, los fármacos para disfunción eréctil están en la canasta del IPC desde el 2014, ¿ya? Así que están los limones, los panes, los celulares y los fármacos para disfunción eréctil. O sea, el primer concepto que tenemos que tener es que los fármacos de disfunción eréctil lo están utilizando la población mucho, pero ese paciente que nosotros tenemos al frente tiene miedo o vergüenza de decir que tiene una disfunción eréctil. Pero si ustedes están tratando pacientes con insuficiencia renal crónica, por ejemplo, la probabilidad de que ese paciente tenga una disfunción eréctil es del 100%, ¿ya? Entonces, los fármacos para disfunción eréctil son seguros. Tenemos que conversar de esto con nuestros pacientes porque si nos van a ir a buscar por internet y podemos tener problemas, pueden llegar a ciertas instituciones, ¿verdad?, en que pueden someter a riesgo a nuestros pacientes. Son fáciles de utilizar, se usan sildenafil, hay que partir con 100 miligramos. En general nosotros usamos más tadalafilo, que tiene la ventaja de que tiene una vida media mucho más larga. Y por lo tanto el paciente no tiene que estar tomándose la pastilla y rápidamente ir corriendo a tener una actividad sexual. No tiene mucho sentido la utilización respondiendo a la pregunta de aspirina para el manejo de la disfunción eréctil. Muchas gracias, doctor. Más preguntas no se visualizan, no se ven en el chat. Perfecto. Muchas gracias a ustedes de verdad por la posibilidad de poder presentar de estos temas que yo creo que son súper útiles, que los ven normalmente, ¿verdad?, en la vida diaria, y nuevamente darles las gracias por esta invitación. Gracias, doctor, por participar, estar dispuesto acá a responder nuestras dudas. Fueron muy buenas las presentaciones. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Que tengan suerte.